Buenas noches a todos, gracias por la asistencia virtual a esta nueva clase y gracias a la Sociedad Argentina de Reumatología por el espacio. Hoy nos van a ilustrar sobre una patología muy frecuente que es la artrosis. Tres amigos de la casa, Martín Riopedre, que es subdirector de la carrera de especialistas de la UBA y médico del Hospital Argerich, es presidente de la ARBA. El doctor Gustavo Nasbetter, director de la carrera también de especialistas de la UBA y consultor de la División de Reumatología del Hospital de Clínicas. Y el doctor Oscar Rillo, que es jefe de servicio del Hospital Pirovano, del Servicio de Reumatología, y maestro de la reumatología recientemente nombrado por PANLAR. En primer lugar, nos va a dar la charla Martín sobre conceptos actuales en la etiopatogenia de la osteoartritis. En segundo lugar, Gustavo, con osteoartritis, una única enfermedad. Y por último, Oscar, con instrumentos adecuados para la evaluación del paciente con osteoartritis. Les recuerdo que las preguntas se pueden hacer por el chat, va a estar habilitado el chat en unos 25 o 30 minutos. Y sin más, los dejo con nuestros amigos. Por favor, Martín, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Reumatología por el espacio, al señor Prada por la parte técnica, que es muy eficiente. Y vamos a comenzar a la parte de la etiopatogenia de la osteoartritis. Variamente, bueno, a ver si no arranca la parte de... La osteoartritis debe ser considerada una enfermedad de toda la articulación, comprometiendo el cartílago, la sinovial y el hueso subcondral, o sea que es una enfermedad que compromete toda la articulación, no solo el cartílago, sino después se ha visto en los diferentes estudios que compromete todas las otras estructuras. Para evaluar esta patología, no está mal reflejar toda la estructura, que tenemos aquí el cartílago, con la zona superficial, la intermedia, la profunda, el tie mark, que es la unión condrósea, el cartílago calcificado, y el hueso subcondral, que tiene una parte del subclavicular bone plate y el hueso trabecular. Todas estas estructuras son normalmente es como una unidad en la cual la disposición de los condrocitos, que son las células del cartílago, y los proteoglicanos y los colágenos, como se ve aquí, en diferentes posiciones, de acuerdo a la superficie más superficial o más profunda, haciéndose paralelos y después perpendiculares, dándole una configuración especial, y conjuntamente aquí tenemos la sinovial, que normalmente presenta una estructura menos proliferativa que la que se ve cuando el proceso avanza. El cartílago hialino es avascular y anedural, o sea que es una característica propia del cartílago, que no tiene ni terminales nerviosas ni la parte vascular se tiene que nutrir solo del líquido sinovial, porque la unión condrósea también, por medio del tie mark que marqué hoy, es una estructura que no deja penetrar los vasos sanguíneos, con lo cual la parte vascular está ausente en un cartílago normal. La composición del cartílago: tenemos los condrocitos, que son el 1 a 2% del volumen total, y la matriz extracelular, que el agua es el 70-80%, y los sólidos lo componen el colágeno tipo 2 y los proteoglicanos. Por supuesto hay otros colágenos, pero el más importante es el tipo 2, y los proteoglicanos, del cual más importante es el agrecan, y hay otros proteoglicanos, que después ahora veremos. La estructura normal de un cartílago es la que se ve aquí, y después tiene la fisura en la parte superficial, la invasión vascular y la destrucción articular posterior. Esto es una estructura normal, con la zona del tie mark, que es la unión condrósea,
que no permite que avancen los vasos sanguíneos de la parte ósea hacia la del cartílago, que es avascular. Esto es una estructura superficial luz articular, unión aserrada condrosia, que no es recta, y las células, les muestro esto para ver los condrocitos, que en número, en relación a todo el tejido, son bastante pocos, ¿no? No son muchos en relación, que son los que dan todos los proteoglicanos, y el colágeno está producido por el condrocito, dado que no tiene ningún nutriente que pueda venir de otro lado, ¿no? Tiene el condrocito una zona territorial, interterritorial, que es entre condrocitos, y después el colágeno, como les dije, el tipo 2, que es el más importante, el tipo 11, el tipo 9, otros colágenos que este tipo 10, que estamos en la parte ya cercana al hueso, el tipo 6, pero lo más importante es este colágeno. Y este colágeno se une, el colágeno 2, con el 11, haciendo esta especie de cilindro, y por medio del colágeno tipo 9 se une con otros iguales a esto, haciendo un macroagregado de colágeno. En el cartílago, tanto los proteoglicanos como el colágeno hacen un macroagregado, porque la función la cumplen haciendo macroagregados y no estando separados cada uno del otro. En la parte de los proteoglicanos que nombré, el agrecan es el más importante, que tiene un core proteico, que es esto, y glicosaminoglicanos sulfatados, que son queratán y condroitin sulfato, que tiene la propiedad de atraer agua, que es lo que va a hacer que tenga la deformación reversible del cartílago. De vuelta, estos, como le hemos mostrado, este agrecan se une por una proteína al ácido hialurónico, que es un ácido hialurónico de adentro del cartílago, no es el que se inyecta, no es el que está en la luz articular, sino dentro del cartílago, y se unen cerca de 100 proteoglicanos por medio de la proteína de unión, haciendo macroagregados de proteoglicanos. Entonces tenemos macroagregados de colágeno y macroagregados de proteoglicanos. Todos estos atraen agua, haciendo un sistema que la unión hace que tengan el sistema de macroagregado y que puedan atraer agua todo en conjunto. Entonces tenemos acá los colágenos, la unión de los puentes, y acá está el ácido hialurónico y los proteoglicanos. Lo importante es que cuando se produzca el proceso catabólico, porque para esto le estoy mostrando todo esto, la ruptura por medio de las agrecanasas se rompen en el medio, no en la proteína de unión, de modo que queda muy corto este proteoglicano, que la capacidad de atraer agua la pierde porque lo corta muy cercano de la unión hacia el ácido hialurónico, y entonces pierde la propiedad. Cuando el condrocito forma otro proteoglicano, se tiene que unir en algún lado. Si no tiene lugar donde unirse, pierde función. De modo que cuando se produce el proceso patológico, el mero hecho de que el condrocito saque a circulación más proteoglicanos no cumple la función si es que no se hace un macroagregado y se queda flotando en la superficie y se va hacia la luz articular. De modo que ese es uno de los problemas que tiene cuando se produce el proceso catabólico. Esto es los puentes de sulfuro entre los colágenos, los proteoglicanos, que son estos en blanco adentro. Ahí está el ácido hialurónico, y estos proteoglicanos están a presión adentro. Si uno pudiera sacar estos proteoglicanos y ponerlos en una superficie con agua, se expanden 10 veces. O sea que están a presión adentro en una malla de colágeno. Esto hace que cuando se produce la presión, hace la deformación reversible, y cuando disminuye esa presión, vuelve a tener la forma normal. Esto es un cartílago normal, con los proteoglicanos atrayendo agua, y cuando esto se pierde la capacidad de deformación reversible del cartílago, que eso es una de las propiedades, y transmite las fuerzas también hacia el hueso subcondral, y disminuye el tamaño del cartílago, la luz que se ve en las placas, porque disminuye esa capacidad osmótica del cartílago. Entonces, cuando tenemos un cartílago normal, tenemos una parte catabólica que está en la interleuquina 1, en la interleuquina 6, el tumor necrosis factor, lo más importante es la interleuquina 1, que produce destrucción del colágeno,
de los proteoglicanos por medio de las metaloproteasas y produce hipocelularidad. Y el transforming growth factor, insulin growth factor, fibroblast growth factor produce un aumento de la síntesis, lo opuesto. Y sintetiza TIM, que es inhibidor tisular de las metaloproteasas, y hace proliferación celular. Esto es un balance normal. Cuando se produce el proceso catabólico artrósico, predomina este proceso, el proceso catabólico con destrucción, propiamente con la interleuquina y por la estimulación de las metaloproteasas. Especialmente se produce ADAM5 y ADAM4, que producen degradación del agrecan, que lo corta cercano de la proteína de unión, haciéndole perder esa cola osmótica y pierde las propiedades osmóticas del cartílago, y la degradación del colágeno por medio de MP1, MP3 y MP13, que producen ruptura de los puentes colágenos, con lo cual pierde también esa forma de malla que tenía. Esto sería una estructura más o menos normal, y aquí actuarían las metaloproteasas produciendo ruptura. Aquí se ve la ruptura que pareciera que es en el puente de unión, pero la ruptura es más corta, más allá, y el puente de unión queda unido, pero sin capacidad de función, porque pierde esa capacidad osmótica. Entonces, esto, histológicamente, lo que antes veíamos como una estructura normal, ya empieza a ver la fibrilación en la parte superficial del cartílago, se empieza a ver activación de los macrófagos y proliferación de la sinovial, y empieza a haber cambios en el hueso subcondral con aumento de turnover por la parte osteoclástica, y ese aumento de turnover hace que haya un deterioro de la masa en un primer momento. Después aumenta, pero primero hay un deterioro de la masa, y pierde el hueso también, aparte de perder la capacidad de formación reducida del cartílago, el hueso pierde su capacidad dinámica también, porque al aumentar el turnover tiene una estructura modificada, y eso a la larga también produce alteraciones. Aparte que se activan procesos también en el cartílago y en el hueso, que ya veremos. Se hace la ruptura de los puentes de unión, se libera el agua, y entonces al haber más espacio, lo primero histológico que hay en el cartílago es un aumento del espesor que dura muy poco, porque hay lugar donde se puede expandir más, porque al romperse estos puentes de unión se expande, y entonces histológicamente la primera alteración es llamativamente que aumenta el tamaño del cartílago. Eso dura poquísimo, y después, cuando se pierden esos proteoglicanos, se van por la luz, pierde la capacidad, y el cartílago se afina, como es lo lógico que suceda. Entonces se produce una ruptura del colágeno de los proteoglicanos que van hacia la sinovial. En la sinovial, aparte de haber una activación a nivel molecular, también hay una activación por los detritus sectos que producen una inflamación reactiva en la sinovial, que es una de las partes de que produzca la inflamación sinovial, aparte de todos los elementos catabólicos que se expresan aquí también. Esto va al sistema linfático, monocítico, a la sangre, y se va por el hígado o se va por el riñón, cuando produce el proceso catabólico. En el hueso se produce cambios en la vasculatura, aumento del turnover óseo, formación de osteofitos. En el hueso, lo que sucede después, la fibrilación ya se hace mayor y llega a hacer la denudación ósea hasta la base, con ruptura del taimar, ruptura de todas esas secciones, y se produce una alteración del hueso subcondral que aumenta la masa, porque después de aumentar el turnover se activa el osteoblasto, y entonces hace un hueso escleroso, y el subcondylar wall plate, que es la unión cercana al cartílago calcificado, también se engrosa, con lo cual pierde las propiedades también, digamos, de amortiguar el impacto, porque se hace un hueso compacto que es deleterio también, porque una cosa que no dije, lo que bien está conocido es que ante un estrés mecánico se produce en el condrocito, que es lo que genera todos los elementos tanto catabólicos como también el proteoglicano y el colágeno. El condrocito, ante un estrés mecánico, reacciona produciendo interleuquina, TNF-alfa y metaloproteasas, con lo cual el estrés normal, el caminar o cualquier estrés normal, produce
producción de elementos formes normales como son los proteoglicanos y el colágeno para que siga el cartílago en una formación normal. Cuando el estrés es muy importante, como en jugadores de rugby o jugadores de fútbol, ese estrés mayor produce efectos deleterios sobre el cartílago y sobre el hueso. Con lo cual se produce todos estos cambios y se produce los quistes también en el hueso subcondral y la denudación ósea que produce también dolor, ¿no? Obviamente. Ahora, también se produce angiogénesis, hay regulación menos en los condrocitos de factores antiangiogénicos que están en el cartílago para que no penetre los factores vasculares del hueso, pero cuando se produce la alteración artrósica, los factores antiangiogénicos dejan de producirse y entonces se produce una brecha a través del time mark, que es la unión condrócea, y hay invasión de vasos hacia la zona de cartílago más superficial, lo cual hace que con los vasos sanguíneos vienen fibras nerviosas también, y eso es lo que da el dolor. Y aparte en esos vasos sanguíneos también vienen elementos catabólicos producidos por el osteoblasto, que el osteoblasto reacciona ante el estrés mecánico de la misma forma, produciendo elementos catabólicos. Entonces, que antes no tenían viabilidad porque estaba el time mark y estaba la unión condrócea cerrada. Cuando esto se produce la invasión, aparte del propio elemento que el cartílago produce por los condrocitos catabólicos, están los elementos catabólicos producidos por el osteoblasto, y entonces eso hace que todo este mecanismo destructivo aumente más todavía. Con lo cual se produce mayor lesión. Esto en activación osteoblasto y osteoclasto, y esto acá se ve en la unión del cartílago y del time mark, la ruptura y el pasaje de la parte vascular y de las fibras nerviosas, y hay microcracks en esta zona que favorecen toda esa alteración y esa liberalización de esa muralla que había entre la unión del cartílago y del hueso subcondral. Y aparte, como el cartílago ya no produce más factores antiangiogénicos, los vasos penetran porque esos factores antiangiogénicos están disminuidos. Bueno, a ver que no podemos pasar acá. Continuando, la progresión de la degeneración del cartílago se asocia a aumento del revolvado del hueso subcondral y se ha visto que disminuye la producción de proteoglicanos por el cartílago cuando osteoblastos que se subcultivaron producen osteoblastos osteoartríticos, producen disminución de la producción de glucosaminoglicanos por el cartílago. Eso se ha visto en cultivo, con lo cual se ve que ese osteoblasto tiene elementos que producen disminución de la producción de glucosaminoglicanos y aparte aumento de productos catabólicos que destruyen lo que ya está periféricamente fuera del condrocito. Continuando, en la sinovial, que es otro lugar de target importante, tenemos la sinovial que tiene una proliferación que en general es parcheada, no es como la de la artritis reumatoidea, pero en procesos osteoartríticos bastante avanzados puede haber una proliferación sinovial marcada. Y se hace activación de los macrófagos. Estos macrófagos se ha visto que se pueden polarizar a macrófago 1 o macrófago 2. El macrófago 1 es proinflamatorio, que produce citoquinas, que en el proceso artrógico predominan estos, y produce daño del tejido, y la polarización, o sea, macrófago 2, es antiinflamatorio y produce reparo del cartílago. En un cartílago normal hay un balance entre el macrófago polarizado a 1, que es la polarización clásica, y macrófago 2. Pero cuando se produce un proceso artrósico, predomina la proliferación sinovial y mayor macrófago 1 que macrófago 2, con lo cual se producen metaloproteasas, proteínas proinflamatorias y destrucción del cartílago articular. La angiogénesis está asociada a la sinovitis crónica y puede ocurrir en todos los estadios de la OA, y se produce crecimiento de factor vascular endotelial proangiogénico que incrementa el proceso, ¿no? Y la angiogénesis se da por inervación
como ya lo dije, de nuevos vasos, nervios, y estas fibras transmiten sensaciones dolorosas y quemantes, por lo cual la angiogénesis está presente también en la sinovial, y con liberación de factor endotelio vascular growth factor. Por otro lado, hoy se ha visto que, ya finalizando, que el fibroblast growth factor son proteínas que desencadenan señales a través de activar receptores, y uniéndose a ese receptor inducen la fosforilación de residuos tirosina del receptor, y esto produce, normalmente, fisiológicamente naturalmente hay muchos fibroblast growth factor, el 1 y el 2 son catabólicos, y el 9 y el 18, por medio de activar al fibroblast growth factor 3, son anabólicos. Normalmente existen los dos, pero en el proceso catabólico, bueno, puede predominar uno que otro, por lo cual el 1, el 2 y el 8 están involucrados en la progresión de la osteoartritis, mientras que el 18 ejerce un rol, digamos, de desarrollo y de crecimiento, y es reparador, y produce proliferación de condrocitos y colágeno tipo 2, que eso en la próxima semana lo veremos con la medicación que está en fase 2, Sprifermin, que es un fibroblast growth factor 18 recombinante humano, que con esta idea de que es estimulador del cartílago, se ha hecho un estudio con resonancia magnética, con un estudio fase 2, que tiene algunos resultados alentadores en relación a la formación de colágeno y del cartílago, bueno, no del colágeno, del cartílago. Y por último, el Wnt, que son proteínas que activan cascadas de señales, entre ellas la dependiente de la beta-catenina, y esto produce una activación por medio de unión de la proteína Frizzle, y esto hace que se anule el sistema que produce destrucción de las beta-cateninas, porque cuando no está activado el sistema Frizzle, que es el sistema que no es canónico, estos complejos destructivos destruyen las beta-cateninas. Cuando se une el Wnt a la proteína Frizzle, hace que haya una mayor oferta de beta-cateninas, que esto hace una acción sobre el núcleo, y se ha visto que la CLK internuclear quinasa 2 y la DILTRIA1, que están en el núcleo, estimulan la producción de MMP1, MMP3, MMP9 y MP3, o sea, elementos catabólicos, y la quinasa DILTRIA1 estimula la MMP9. Entonces, tratando de inhibir el Wnt, se puede inhibir este proceso catabólico. Entonces, también hay un estudio que es fase 2 sobre el anti-Wnt, que es el LORECBB, que eso hablaremos la semana próxima. Aquí tenemos la señal de Wnt que produce remodeling del hueso, porque también el Wnt actúa sobre el hueso, esclerosis, pero en el cartílago produce degradación, hipertrofia de condrocitos, degeneración meniscal, sinovitis, con lo cual la inhibición del Wnt, pero en una forma lógica, porque si se ha visto estudios que si uno inhibe totalmente el Wnt, va a la artrosis igual. Si hay un Wnt en exceso, es que lo produce deterioro. Tendría que haber una inhibición parcial para que tenga beneficio, porque si la inhibición es total del Wnt, también va a la artrosis. Ahora, en el proceso artrósico hay una hiperproducción de Wnt, con lo cual la inhibición parcial sería la ideal para esta patología. Bueno, muchas gracias. Yo ya más o menos espero que haya quedado claro y que haya servido la presentación. Y ahora yo le cedo la palabra al doctor Nasbetter, que es el que va a continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Me sumo a tus palabras de agradecimiento. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, y es un gusto para mí compartir estas reflexiones. Estos son mis eventuales conflictos de interés.
En tiempos de pandemia, la osteoartritis, sin ser en estricto senso una pandemia, tiene elementos como la universalidad y un crecimiento explosivo a partir de la era postindustrial. Con lo cual es un problema de salud individual y un problema de salud pública, y a nosotros los reumatólogos nos atañe muy especialmente en un trabajo que presentamos, entre otros con Martín y con Oscar, en el Congreso Panamericano la semana pasada, de un estudio Delphi modificado sobre la realidad en latinoamericana de la osteoartritis. Entre otros aspectos, veíamos que entre los profesionales que tratan osteoartritis, en primer lugar, era una muestra de 1000 profesionales, entre los cuales había 28% de reumatólogos y mayoritariamente traumatólogos, la afirmación era que el 40% de las consultas correspondían a pacientes con osteoartritis. Y otro elemento muy relevante era que los entrevistados afirmaban que el 60% de los pacientes no cumplían acabadamente el tratamiento. Con lo cual, esto en una enfermedad en crecimiento hace que tengamos muy presente qué podemos hacer para mejorar el tratamiento y el enfoque a nuestros pacientes. Y la realidad de la osteoartritis y su complejidad se implica primariamente la heterogeneidad de la patología. Hoy no es lo mismo pensar en las distintas formas en que se presenta esta enfermedad para tratar de manejar adecuadamente a los pacientes. Y más allá de que algunos han postulado hablar de distintas enfermedades y no de una sola osteoartritis, en este punto queda claro que hay formas de presentación, fenotipos diferentes, que hacen que tendríamos que enfocar a estos pacientes de manera diferencial. Y esto es a lo que atañe el fenotipo, que es distinto que hablar de un endotipo, donde expresamente definimos un mecanismo molecular subyacente que tiene que ver con la patobiología de la patología. Entonces, hoy lo que vamos a tratar de diseñar es qué entendemos hoy por fenotipos de osteoartritis, teniendo en claro que esto está dinámicamente en desarrollo, que lo que hoy digamos a lo mejor cambia, pero lo que yo quiero apuntar es al espíritu, al fondo, que hoy debe focalizarse el estudio de los distintos pacientes que tenemos, ya no a través del simplismo de una osteoartritis primaria y secundaria, sino a través de distintos fenotipos que pueden variar, pero que implican un approach absolutamente diferente para ese grupo de pacientes. Y seguramente la clasificación de Delísola y colaboradores de hace 4 años es hoy la más universalmente aceptada para osteoartritis de rodilla, y con ello tratar de extenderla a otras localizaciones, aunque hay distintas formas de presentación de esta estratificación en fenotipos. Pero Delísola hizo una revisión sistemática de 24 estudios y llega a estos 6 fenotipos en osteoartritis: dolor crónico, pacientes con dolor crónico, pacientes con un fenotipo inflamatorio, otros con un fenotipo metabólico, pacientes que tienen un fenotipo asociado al metabolismo óseo y cartilaginoso, fenotipo por sobrecarga mecánica y la enfermedad articular mínima. Y a continuación vamos a pasar una revista breve a cada uno de estos fenotipos, de estos grupos de pacientes que requieren un enfoque, si no personalizado, que es lo ideal en tratamiento siempre de las distintas patologías, es un enfoque de grupo, y a eso han tendido distintas patologías, y la osteoartritis está
en ese camino. El fenotipo de dolor crónico tiene como características dos elementos básicos en su producción y en su exteriorización. Por un lado, el dolor a una baja presión sobre la articulación afectada, es decir, un umbral bajo de dolor, y además una sumatoria de la respuesta dolorosa en diversos sitios. Es decir, hay un dolor más generalizado que se extiende y esto marca una sensibilización al dolor especial. Cuando la cohorte de Delissola, la revisión de 600 pacientes de un consorcio del NIH, mostró que el 81%, es decir, más del 80% de los pacientes que podemos incluir en este grupo eran mujeres, que tenían distrés psicológicos, disturbios del sueño, depresión asociada. Como verán ustedes, acá también se imbrica la posibilidad de que haya síntomas característicos de otra enfermedad como la fibromialgia. Y también decir y refrendar que los fenotipos no son excluyentes. En estos 6 fenotipos de Delissola y colaboradores, pudieron con esta cohorte ubicar al 84% de los pacientes en algún fenotipo, pero el 20% compartía más de un fenotipo, es decir, no son excluyentes. Y el 16 al 19% de los pacientes pueden cursar con este fenotipo. Siempre que hablamos de fenotipo, no queda en mostrar un grupo y mostrar las características clínicas o idealmente marcadores más agudos que nos permitan incluir a los pacientes, sino ver, los tratamos de manera diferente. Hoy llama la atención que los algoritmos de tratamiento de SEO, por ejemplo, a nivel europeo, del ACR, hablan de una forma de tratar uniformemente a los pacientes, y hablar de fenotipos, lo que queremos hacer es decir, bueno, quizá haya que tener una forma distinta de ver a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, es obvio que acá cobrará un rol en la terapéutica actual el aporte psicológico a estos pacientes, la terapia cognitivo-conductual, el hecho de mejorar su condición también física, porque estos pacientes cursan frecuentemente por todo este cuadro de dolor y depresión con disminución de las masas musculares. Y en cuanto a lo farmacológico, obviamente, centrarnos, por ejemplo, en drogas que inhiban la recaptación de noradrenalina, serotonina y noradrenalina, inhibidores duales como la duloxetina, por ejemplo, gabapentanoides como la pregabalina, analgésicos de distinta envergadura, y yendo hacia el futuro, y de eso vamos a hablar la semana que viene, drogas que tengan que ver con mediadores que implican acción sobre el dolor crónico, y en ese sentido, por ejemplo, hay desarrollos y prontos a aparecer en la región inhibidores del factor de crecimiento nervioso, el primero que seguramente va a lanzarse, el tanezumab. El fenotipo inflamatorio. Cuando hablamos de osteoartritis, ya no hablamos como los más experimentados, por una forma elegante de decir los más viejos, llegamos a la reumatología como una enfermedad degenerativa, sino que hoy sabemos que la mayor parte de las osteoartritis tienen una inflamación local y sistémica de bajo grado. Esa inflamación, y como ya también lo señaló Martín, tiene su génesis en elementos a nivel de la membrana sinovial y la producción de citoquinas proinflamatorias, a nivel de macrófagos y una respuesta inmune, y
también interesantemente a nivel del tejido adiposo periarticular, que genera adipoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias, y estructuras que tienen que ver con el cartílago y con el hueso subcondral. Hoy sabemos que histológicamente está corroborado que la mitad de los pacientes con osteoartritis temprana tienen evidencias de sinovitis, y la casi totalidad de los pacientes con osteoartritis de grado avanzado también lo tienen. Es decir, hay una evidencia histológica de la inflamación que conlleva la aparición de todas estas citoquinas, que también las mencionó Martín, y que los biomarcadores secos, básicamente la resonancia magnética en primer lugar y también la ecografía, puede refrendar la aparición de esta sinovitis. Pero bueno, esta es la sinovitis, la inflamación de bajo grado habitual o común en la mayoría de las osteoartritis. El fenotipo erosivo es distinto. Acá el componente inflamatorio está llevado a un grado superlativo. Esto no es nuevo. Ehrlich, en 1975, definió un grupo de pacientes, mujeres posmenopáusicas con osteoartritis de manos predominantemente, que tenían elementos imagenológicos muy evocativos a la artritis reumatoidea. A mí me gusta llamar a la osteoartritis erosiva prima hermana de la artritis reumatoidea, donde el cuadro inflamatorio es llevado a grados muy importantes que provocan una gran destrucción estructural. Obviamente hoy podemos visualizar dentro del arsenal que tenemos cuáles son, por ejemplo, dentro de las ISADOAs, las que tienen mayor efecto antiinflamatorio para usarlas, o algún elemento que tenga predisposición a ese efecto, y para el futuro, el target terapéutico de estas citoquinas proinflamatorias es fundamental para atacar esta destrucción que genera y estos síntomas importantes en la osteoartritis erosiva. Hasta ahora, un elemento que se ha pensado dentro de ese target es, por supuesto, la interleuquina 1 beta, y los estudios que se han hecho con anakinra no han sido realmente positivos, e incluso los estudios que se están haciendo y que se hacen con lituximab, que también es un inhibidor de la interleuquina alfa-beta, tampoco han llegado a resultados muy positivos, con lo cual nos dice dos cosas. Una, que quizás, y para eso sirven los fenotipos también, no se han hecho estos estudios en el grupo adecuado. Pero otra cosa que nos dicen es que a lo mejor la interleuquina 1 beta sola no es el driver más importante dentro del proceso de la osteoartritis. El fenotipo metabólico. Síndrome metabólico y osteoartritis han sido asociados, y más allá de, porque hay controversia en este sentido, más allá de si uno hace más frecuente la presencia de otro, se dice, por ejemplo, que pacientes con osteoartritis en determinada edad tienen 5 veces más frecuentemente síndrome metabólico que los que no la tienen. Pero más allá de eso, y que es controvertido, si uno tiene relación etiopatogénica con el otro, lo importante es que puede subyacer un mecanismo común a ambas patologías, y que eso además implica un riesgo cardiovascular, si pensamos que las dos además se asocian a inflamación de bajo grado sistémico. Con lo cual, tener presente cuáles son las mejores terapéuticas para enfocar a estos pacientes no es menor. Y dentro de las distintas características que implican el síndrome metabólico, no todas
los elementos del síndrome metabólico tienen el mismo peso, porque es muy importante el rol de la obesidad y con las adipoquinas la inflamación que pueden producir, de ahí que a veces, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 pueden tener un efecto beneficioso. Es claro el rol de los lípidos, y ahora nos vamos a referir un poquito más a eso. La hipertensión arterial no está tan vinculada con mayor frecuencia de osteoartritis, pero sí, eventualmente, con efectos sobre el inicio fisiopatogénico, con isquemia a nivel de los vasos subcondrales, y además por el hecho de aumentar los riesgos cardiovasculares de estos pacientes. La hiperglucemia genera un medio anormal y nocivo para el condrocito, y ahora nos vamos a referir también a las adipoquinas. Entonces, la dislipidemia también ha sido puntualizada como un elemento subyacente que puede, incluso en etapas precoces o previas a la exteriorización clínica de osteoartritis, jugar un rol patogénico importante. Y la obesidad, sin duda, dentro de todos los elementos del síndrome metabólico, es la más relevante. La obesidad, por supuesto, desde el punto de vista mecánico, en las articulaciones que soportan peso, valga cadera, rodilla, pero no solo ahí, sino por el efecto del tejido adiposo. La pérdida de peso se asocia a mejoría estructural de la articulación afectada. Y se sabe que reduciendo 5 kilogramos de peso, hay una reducción del 50% en el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla. Entonces, esto no obedece solo a un factor mecánico, sino que hay otros elementos del tejido adiposo que tiene funciones complejas como un verdadero órgano, que explican la relación de mayor frecuencia de osteoartritis en los obesos, y no solo en las articulaciones que soportan peso, sino también en articulaciones que no tienen nada que ver con sobrecarga mecánica, como son las manos, o como es la articulación temporomandibular. Y ahí juega el rol las adipoquinas, que son péptidos bioquímicamente activos, que hay más de 100, acá señalamos algunas de las más representativas en osteoartritis, la leptina, sin lugar a duda, resistina y bifactina, generando un medio proinflamatorio, y quizá la adiponectina, aunque no en todas las articulaciones, como protector o antiinflamatorio. La leptina, que viene del griego la palabra delgada, es la que parece tener más relevancia en el desarrollo y la exteriorización de citoquinas proinflamatorias, especialmente interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Por supuesto que en este punto es importante pensar, si nosotros vamos a tratar pacientes con un síndrome metabólico, además de todos los elementos de la obesidad, utilizar drogas que no empeoren algunos aspectos del síndrome metabólico, por ejemplo, la hiperglucemia, o fármacos que puedan servir para las dos cosas. Por ejemplo, el liraglutide, un fármaco que se usa para diabetes mellitus tipo 2, ha mostrado efectos favorables para la condrogénesis y anabólicos que son de interés para visualizar a nivel futuro. Y además, a esto queremos focalizarnos, que artrosis en general es una patología que viene acompañada, no viene sola, por edad. Tienen comorbilidades, y síndrome metabólico, obesidad y arteriosclerosis y osteoporosis son patologías
muy frecuentes que coexisten en nuestros pacientes, y todo lo que podamos hacer para tratar favorablemente con nuestros fármacos y apuntar a todas estas comorbilidades va a ser muy importante. El fenotipo asociado al metabolismo óseo y del cartílago, Martín se refirió a ese aspecto también, cómo estos cambios metabólicos en el hueso subcondral, en el cartílago articular, están presentes en osteoartritis temprana y tardía, y cómo biomarcadores secos, sobre todo la resonancia magnética que muestra o puede mostrar zonas de hipertrofia o de atrofia focalizadas tempranamente, o biomarcadores húmedos, y acá he mencionados biomarcadores de catabolismo y biomarcadores de anabolismo, nos pueden servir para identificar a pacientes con este fenotipo. ¿Y por qué es importante? Estos pacientes con turnover óseo aumentado. Y porque quizá, y esto está escrito, el hecho de que los bifosfonatos en muchos estudios no hayan resultado lo suficientemente adecuados para osteoartritis, se debe a no encontrar, no haber buscado un grupo de pacientes con el fenotipo adecuado, como sería este, para probarlos. Y por eso también hablamos de ácido solendrónico, de denosumab, teriparatide, que además de su acción sobre la osteoporosis, pueden tener eventualmente un efecto favorable sobre la osteoartritis. En el fenotipo de sobrecarga mecánica hay dos, siempre hablamos de rodillas, dos formas de presentación. Los pacientes con mala alineación en valgo, con alteraciones del compartimento lateral y con un body mass index en general bajo, con síntomas no tan relevantes, y la forma de malalineación en varo, donde el compartimento medial es el afectado, y la sobrecarga y el estrés mecánico juegan un rol preponderante. Por último, el fenotipo de enfermedad articular mínima. Este es un grupo de pacientes en el cual basalmente hay pocos síntomas, y son pacientes que en 2 años no han tenido ni muchos síntomas ni mucha progresión estructural. Entonces también este grupo de pacientes quizá merezca ser tratado de forma diferencial a los otros grupos. Estos son pacientes que durante 2 a 10 años no evolucionan en cuanto a cambios estructurales de manera muy significativa. Y más allá de estos 6 subgrupos, también se ha hablado de predictores de peor pronóstico, y acá sí va a ser muy importante localizar y focalizar biomarcadores secos y húmedos que nos den este perfil de pacientes. Hoy en día podemos hablar más generalmente de pacientes con elevado índice de masa corporal, de más de 30 kilogramos por metro, bajo nivel educativo, síntomas de inicio más severos, factores psicológicos, presencia de otras comorbilidades y una enfermedad ya presente en la evaluación basal. Para terminar, la osteoartritis es una enfermedad heterogénea con múltiples mecanismos moleculares de producción y también con distintas formas de presentación clínica que hay que contemplar y que no son excluyentes, y que esto está en desarrollo. La diferenciación en fenotipos, que por lo demás pueden presentarse más de uno en un mismo paciente, está todavía en revisión, y la clasificación es solamente relevante si puede informar sobre diferencias en la fisiopatología subyacente, en la evolución y progresión y en el manejo terapéutico. Muchas gracias por la atención y los dejo en compañía de Oscar para hablar de clinimetría en osteoartritis.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirnos participar en esta reunión. Bueno, yo les voy a hablar de los instrumentos que consideramos adecuados para poder evaluar al paciente con osteoartritis. Estos son mis conflictos de interés. Y en la atención clínica, sobre todo la especializada, es esencial capturar por parte del paciente los aspectos más importantes de una afección. En este caso, la osteoartritis. Y es lo que nosotros conocemos como Patient Reported Outcome, o PRO, que de ahora en más lo vamos a llamar PRO. Y por lo tanto, debemos evaluar o medir estos PRO y las herramientas más adecuadas, que son los prompts, que se basan en preguntas sobre la salud de las personas. Es decir, los instrumentos que nosotros utilizamos se basan en preguntas para conocer cómo se siente nuestro paciente. Esos prompts deberían registrar la percepción de la enfermedad y algunos dominios que son críticos para el paciente y muy importantes. Desde el punto de vista estadístico, todos ellos y todos los que vamos a mencionar lo cumplen, tienen validez, confiabilidad y sensibilidad al cambio. De allí que OMERAT, los que yo les voy a comentar, los propone para la evaluación. Han surgido varias recomendaciones para un conjunto básico, core set, de evaluaciones en la osteoartritis periférica, es decir, en osteoartritis de mano, rodilla y cadera. Y la gran mayoría considera, el 90% así lo considero, que debe estar incluido en ese core set y debe ser evaluado el dolor, la función física, la evaluación global del paciente, por parte del paciente, también puede ser por el médico. Y si el estudio o nuestra evaluación tiene en cuenta una duración prolongada, por ejemplo, más de un año, tiene que tener una imagen. Obviamente en osteoartritis, gold standard sigue siendo la radiografía. Esto que recién comenzaba, si bien era tenido en cuenta, no calificaba en todos los asistentes a este OMERAT como que la calidad de vida debía estar presente. Hoy día, después vamos a ir evolucionando, vamos a ver que el aspecto biopsicosocial del paciente es muy tenido en cuenta. Así surgen diversos instrumentos, como puede ser el Outcome. Este instrumento, ideado por el grupo de Belliani, se basa, al ser autoadministrado, en 15 preguntas con 3 dominios o subescalas que valoran el dolor, la rigidez y la función. Con preguntas para cada una de ellas, que van desde 0, el paciente marca que no tiene ninguna afección, o está extremadamente afectado. Y siempre en relación a las 48 horas precedentes. Así tenemos una puntuación máxima de 60, donde el máximo puntaje nos habla de un peor estado de salud. Es rápido, en 5 minutos se podría contestar, lo tenemos en varios idiomas. Nosotros hemos trabajado en Argentina con el Outcome, pero lamentablemente no tiene acceso gratuito, lo que hace dificultosa su utilización. Hay que pedir la autorización de los autores, es decir, cuando uno quiere trabajar con él, tiene que pedir la autorización a Belliani. Así tenemos otro instrumento para mano, que es el FIOA, o el Dreiser, que es el autor, en definitiva también se lo conoce así, que mide el impacto funcional en las actividades de la vida diaria. Puede ser autoadministrado o el colega o el médico es el que también lo puede suministrar al paciente. Tiene 10 ítems y 4 puntos que van hacia lo imposible, es decir, el paciente con una puntuación de 30 sería el que menos posibilidades de realizar actividades de la vida diaria dispone. Es fácil de usar, en pocos minutos se puede contar con él, y en la Argentina ha surgido recientemente una validación
y lo tenemos para poder utilizar en español. El Lekens, tal vez uno de los más tradicionales, es para evaluar rodilla y cadera, y consiste en 3 dominios con 10 ítems para rodilla y 11 para la cadera. Y toma a estos 3 dominios que son el dolor o disconfort, la distancia que pueda caminar en forma máxima el paciente, y las actividades de la vida diaria en relación con la rodilla y la cadera. Y tiene un puntaje para cada sección que va de 0 a 8. Es decir, que la puntuación máxima es 24. Como ustedes ven, de 1 a 4 es leve, de 8 a 10 es grave, y mayor de 14 extremadamente grave. En general, en los trials se consideran que los pacientes ingresan con escalas mayores de 14. Es simple, en pocos minutos se puede utilizar y ya tener la disponibilidad, y está en nuestro idioma también. Lo podemos contar. El más reconocido en osteoartritis de cadera y de rodilla, y más actual, es el WOMAC, también, al igual que el Outcome, diseñado por Belliami. Es un cuestionario autoadministrado que valora el dolor, la rigidez y la función física. En este caso, para cadera o rodilla, tiene 24 preguntas y 3 dominios, y hay disponibilidad en escala Likert, que es la más aconsejada y la que más utilizamos, que va de 0 a 4, con un puntaje de 96 como máximo. Los valores más altos obviamente indican el peor estado de salud. Como el Outcome no tiene acceso gratuito, lo que es dificultoso también para acceder. Este tipo de cuestionario tiene 17 preguntas en la función física, lo que lo hace un poco difícil de completar, y por eso han surgido otras validaciones, que son tomar en cuenta la versión abreviada, lo que llamamos WOMAC abreviada, que también lo hemos validado en nuestro país, donde se incluyeron, en vez de 17 ítems, 8 ítems, porque había ítems que eran redundantes, y se vio que no había diferencia con la función de WOMAC completo, ya sea, seguía siendo válido, confiable y con buena capacidad de respuesta. Más recientemente surgió el denominado COOS, que toma en cuenta síntomas y función a corto y largo plazo en los pacientes más jóvenes y más activos, con lesiones de rodilla o daño del cartílago. Lo que tiene el advenimiento de este cuestionario es que podemos emplearlo en sujetos más jóvenes. Tiene más dominios, 5 y 42 ítems, y toma en cuenta lo que no hacen otros, la dificultad en las actividades deportivas y recreativas. Así que este es uno de los cuestionarios que más utilizan los deportólogos y los traumatólogos. También, a diferencia del WOMAC, considera los últimos 7 días, no las 48 horas previas, sino los últimos 7 días, cuando va a contestar el paciente el cuestionario. Se toma cada uno de los dominios, se los calcula y se los transforma en una escala que va del 0 al 100, donde el 100 muestra que no hay síntomas o problemas y el 0 es lo contrario. Otra cosa interesante de este cuestionario es que recientemente se han lanzado una serie de draft de
de criterios para osteoartritis temprana y se toma en cuenta a la subescala, uno de los criterios, al COOS. Es decir, que este cuestionario sería muy útil para empezar a utilizar en lo que se llama osteoartritis precoz o temprana. Y el COOS, para cumplir el criterio, debe estar más cerca del 0, por eso debería ser menor o igual a 85%. Otro cuestionario privativo de la cadera es el HOOS, que es exclusivo de cadera, tiene 5 dominios y 40 ítems. También toma en cuenta la función, el deporte, la recreación, y es prácticamente lo mismo que el HOOS, pero para la cadera exclusivamente. Recientemente se han analizado en varias enfermedades reumáticas, inclusive en la osteoartritis, el desempeño del RAPID, el RAPID 3, ya conocido por muchos de nosotros a través de Pincus, su autor. Es un índice que examina en forma muy rápida 3 medidas, que son, en definitiva, 3 PRO, la función física, a través de las actividades de la vida diaria, el dolor y la estimación global por parte del paciente. Hay que recordar que estas 3 medidas están informadas por el paciente en el ya conocido por los reumatólogos el HAC, y su derivado multidimensional, que es el MD-HAC. Y acá lo tenemos en la primera de las hojas que se usan para hacer el RAPID, que podemos valorar la función de 0 a 10, el dolor en el segundo de los casilleros, y por último, la evaluación global del paciente. Todo esto puede tener un score de 0 a 30, y sabemos que, o está determinado que la severidad mínima sería menor de 3, baja entre 3.1 a 6, moderada de 6.1 a 12, y alta cuando es más de 12. Es muy rápido, en pocos segundos se puede llegar a determinar la calidad de la evaluación. Esta evaluación también ha sido practicada en Argentina, se ha hecho presentaciones que han determinado el desempeño de RAPID en osteoartritis de la mano, de la cadera y de la rodilla. Y se comparó este RAPID, a ver si correlacionaba con el WOMAC y el AUSCAM, y tuvo muy buena correlación de 0,66 y 0,62 respectivamente, siendo significativa. Y cuando se valoró con el WOMAC para la cadera y la rodilla, la correlación fue aún mayor, de 0,75, y con el WOMAC abreviado, de 8 ítems, fue de 0,68. Es decir que en pocos segundos, no más de 20, se puede llegar a determinar el PRO de para cualquiera de las 3 regiones anatómicas. Con cualquiera de ellos, con los que hemos mencionado, uno podría llegar a determinar, y así se hizo con el Pomerat-Warsi, que es un diseño para ver cómo responden nuestros pacientes a los tratamientos, y se ha visto que aquellos que responden más del 50% mejorando la función o el dolor, o con cambios absolutos mayores de 20, si esto se cumple después de practicado el tratamiento, el paciente se considera respondedor. Si no, tenemos una nueva chance, que es la mejoría al menos de 2 de los 3 que vamos a mencionar. Si el dolor mejora más del 20%, en forma sería parcial o absoluta. Si la función mejora más del 20%,
o la evaluación global del paciente mejora también más del 20%. Si esto se cumple, el paciente se considera un respondedor, y si no, no tendríamos respuesta. Por eso la validez o la importancia de evaluar a nuestros pacientes y poderlos seguir en el tiempo en una forma mucho más académica, más práctica. Los nuevos OMERAT o ARSI implementaron nuevos dominios y ya se tuvo mucho más en cuenta el aspecto psicosocial del paciente. Por lo tanto, en las nuevas evaluaciones, posiblemente sea muy importante que utilicemos prompts que midan la calidad de vida del paciente, en este caso del paciente con osteoartritis de rodilla, que también hay experiencias de grupos argentinos con este cuestionario. El HAD, que es para valorar la ansiedad y la depresión, se considera que hasta un 20% de los pacientes con osteoartritis tienen un síndrome depresivo. También se pueden utilizar el PHQ-9 y el GAT-7, que hay grupos de Argentina que también lo han implementado en osteoartritis, en artritis reumatoidea y artropatía psoriásica. Vamos finalizando y les dejo algunos mensajes, que todas estas son evaluaciones subjetivas que no van a reemplazar a las objetivas, es decir, sigue teniendo muchísima importancia el examen físico, la evaluación por imágenes, ya sea radiología, ecografía, que se está comenzando a utilizar, hace sus primeras armas en osteoartritis, sobre todo de rodillas, la resonancia magnética. Son solo para el esqueleto periférico, todavía no están implementadas para el esqueleto axial, que hay que familiarizarse con ellas y aplicarlas, no solo en la investigación, que sin duda es de cajón que vamos a tener que utilizarla, sino también en la práctica diaria. Tomar en cuenta la accesibilidad, saber que el Auscan y el Whatman no son de libre acceso y lo deberíamos reemplazar. ¿Con cuál? ¿Con cuáles? Con el FIOA, o el Dreiser, como también se lo llama, el de Kens, el COOS, el HOS para cadera, que a su vez estos dos últimos se pueden usar en pacientes que son más jóvenes. Y como ya les comenté, el Rapid 3. El tiempo de realización, si vamos a disponer poco tiempo en mano, podemos usar el Dreiser, en cadera y en rodilla el WOMAG abreviado, y el Rapid 3, que se puede usar en cualquiera de las tres regiones y es muy, como ya les comenté, muy rápido, muy amigable. O sea que por accesibilidad, rapidez y utilidad, en cualquiera de las tres, yo considero que por lo menos, y es muy útil, hay que usar el Rapid 3. Como conclusión final, en osteoartritis también es necesario evaluar la subjetividad del paciente, o sea, tomar en cuenta la perspectiva de nuestros pacientes. Que las prompts son variadas y debemos elegir aquellas que son válidas, que tengan resultados confiables y capacidad de respuesta, o sea, que puedan detectar mínimos cambios, o sea, diferencias mínimas importantes. Y aquellas con dominios que consideren una evaluación biopsicosocial más diversa de los resultados, son una agenda constante para OMERAT o ARSI. Bueno, les dejo el grupo nuestro como despedida y muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a los tres expositores, la verdad que estuvieron fantásticos. Y hay varias preguntas, además está decir que felicitan también en el chat por sus charlas. Y bueno, vamos a empezar. En realidad pueden contestar cualquiera de los tres porque son bastante expertos en el tema, así que hay una que infaltable del profesor Scali, Juanjo, que pregunta: ¿cómo consideran el tratamiento inhibiendo la vía del Wnt a través del LORE-CCBIN?
No, yo lo dejaría a Martín, que habló Sí, del tenés que tema, pero desmutear. básicamente tiene una acción positiva sobre la condrogénesis y sobre un efecto antiinflamatorio, pero bueno, Martín se refirió a eso, así que lo podría contestar él. Martín, estás muteado. Martín, Ahí está. La semana próxima sí, se puso de nuevo, porque lo había puesto, pero se salió, no sé. La semana próxima vamos a hablar de eso, pero a grandes rasgos yo algo dije recién cuando hablé del WIN y la inhibición internuclear de las quinasas, de la CLK2 y de la DIRTIA1, que esas dos quinasas son productoras de proceso catabólico y de metaloproteasa. Entonces, la inhibición internuclear de ellos, que eso es lo que haría el loresibibin, porque la ubicación de la acción sería ahí intranuclear, impediría eso. El estudio, después lo veremos la semana que viene, el endpoint primario del estudio no dio, pero después hicieron un subestudio sobre la artrosis unilateral y no bilateral, y les dio, y entonces podría ser auspicioso en cuanto al dolor. Y en cuanto a la radiología, en realidad tiene un estudio radiológico, no tiene resonancia ese estudio. Es como para seguir haciendo estudios, pero el endpoint primario en una artrosis común que no sea unilateral no dio el resultado, pero habría que ampliar la muestra y cuando hicieron el estudio sobre pacientes con dolor unilateral, les dio un resultado que alienta a seguir haciendo estudios, pero no es que es la definición total del problema, ¿no? Ese sería el resultado. Bueno, muchas gracias, Martín. Acá hay una pregunta de Mario que dice si tienen algún comentario sobre los corredores, sobre los runners y el riesgo aumentado del deterioro articular a nivel de miembros inferiores. Oscar, ¿querés comentarlo vos? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿De los runners? Los runners y el riesgo aumentado del deterioro articular a nivel de los miembros inferiores. ¿Por qué se produciría? Sí. Bueno, lo que se sabe es que, no sé si vos lo comentó Martín, que el deterioro, sobre todo a nivel del estrés permanente, o sea, los individuos que someten la articulación, en este caso a las rodillas, pero también a los tobillos, es decir, está demostrado que ese tipo de lesión es por impacto permanente o mayor impacto a nivel de la rodilla o de la articulación del tobillo. No sé si es hacia ahí lo que están preguntando. Y además todo lo que pueda hacerse para disminuir el impacto, ya sea la superficie sobre la que se corre, que no sea una superficie tan dura, amortiguar impactos quizá con calzado con cámara de aire, etcétera, son elementos que favorecerían que esa acción mecánica no sea tan nociva. Bueno, acá hay otra pregunta que dice si adipoquinas y adipocitoquinas son sinónimos. En rigor no son sinónimos, las adipoquinas son exclusivamente producidas por el tejido adiposo. Las adipocitoquinas son también partículas proteicas, moléculas bioactivas, pero que además del tejido adiposo pueden producirse por otros tejidos. En términos prácticos muchas veces se habla de adipoquinas en ambos casos, pero adipocitoquinas pueden tener su origen en otro tejido. Bueno, acá hay otra que se puede adelantar un poco a la charla que viene, que dice, de acuerdo a los mecanismos etiopatogénicos, ¿cuáles serían los targets terapéuticos en artrosis? Bueno, eso, digamos que de todo lo que hemos descrito hoy, la parte sinovial con la inhibición de
la activación de la parte sinovial podría ser un target que yo no creo que sea que con eso va a mejorar todo la artrosis, porque yo no creo que el comienzo esté ahí, pero los targets sobre el WIN y sobre la parte del Fibroblast Growth Factor, que hablaré la semana que viene, que el Fibroblast Growth Factor me parece interesante porque es formador de cartílago, y en los estudios que voy a mostrar la semana que viene, por resonancia hace un crecimiento del cartílago, lo cual tampoco eso se ha traducido en una mejora de la sintomatología, porque no necesariamente que mejore el cartílago, como los elementos involucrados en el dolor son el hueso, la sinovial, todo, si bien el cartílago mejora desde el punto de vista de la medición por resonancia, después a veces no se trasunta eso en una mejoría de la otra parte. Lo que yo creo que hay que hacer es encontrar un método muy precoz de detección de la artrosis antes que tenga el síntoma, porque cuando tiene dolor el paciente ya tiene todos esos cambios que yo he mostrado con pasaje de la parte vascular y nerviosa hacia el cartílago, y entonces revertir ese proceso. Yo no sé si las drogas que se están probando no sirven. Es como tratar una artritis reumatoidea que está en silla de ruedas con un anti-TNF y decir que no funciona. Y bueno, sí, pero y no funciona porque llegamos 5 años tarde. Aquí el tema crucial es que cuando estamos con un cambio radiológico, con osteofito, con esclerosis subcondral, es todos esos cambios que yo he mostrado, que ya tienen un gran deterioro. Entonces, yo creo que los targets serían esos que nombré, en el hueso subcondral también, porque hay activación de osteoblastos que son también catabólicos, pero en un periodo previo a que se haga el deterioro, porque una vez que está lanzado el deterioro y el condrocito se pone hipertrófico y se hace un condrocito anómalo que no tiene capacidad de producción de proteoglicanos y de colágeno, por más que uno utilice la medicación, llega tarde. Entonces la idea sería todos esos targets que mostré sobre una articulación todavía con cambios mínimos, que serían los primeros cambios que se ven a nivel ultraestructural, sin que haya un cambio con ruptura del tie mark y de entrada de los vasos y la denudación ósea que se vio en esas imágenes que mostré, que ya ahí es una articulación que para mí es muy difícil de recuperar, ¿no? Esa sería la idea. Y respecto de lo que yo hablé de fenotipos, no hacer un grupo uniforme en el que para probar una droga sea, bueno, paciente que tenga un valor de dolor de tal magnitud por la escala que fuera y que tenga un grado 2, 3 en la escala de Kelger-Lorentz. Eso no, hoy no debería funcionar así, debería estar relacionado con el fenotipo de pacientes al que apuntamos y probar la droga sobre ese punto. Y entonces, quizá en dolor crónico, como decíamos, el target puede ser el factor de crecimiento nervioso. En el fenotipo inflamatorio, quizá la interleuquina 1 beta o el factor de necrosis tumoral alfa u otra citoquina, y así sucesivamente. Porque si no, podemos llegar a conclusiones erróneas de que algo no funciona porque no lo probamos en el grupo apropiado de pacientes. Bueno, lo mío es muy breve, lo vamos a hablar la semana que viene. Lo que más está avanzado es el tratamiento del dolor en la osteoartritis. O sea, por ahora no hay ninguna droga que pueda revertir o mejorar la estructura. O sea, el daño estructural, si se produce, si se desencadena, ya es tardío. O sea que hay una ventana de oportunidad, que es lo que decía Martín, y yo lo considero por igual, que deberíamos llegar o acceder a un diagnóstico más temprano o precoz. Una vez que se produce el dolor, durante el mecanismo del dolor, en el momento, se liberan una serie de sustancias, como fue mencionado. Uno es el factor de crecimiento neural, y a través de drogas como el tanezumab o el fasinumab, que es otra droga que está también en investigación, ya lo veremos la semana próxima, podríamos llegar a interrumpir el dolor. Lamentablemente, también estas drogas van acompañadas de eventos adversos
que pueden llevar a una osteoartritis rápidamente evolutiva, trastornos neuropáticos, es decir, lesiones, producto también de este imbrincado movimiento que tienen estas moléculas que generan el dolor. Pero lo vamos a ver la semana próxima, así que los esperamos en ese sentido. Bueno, acá hay otra pregunta de Sergio que dice, recientemente en un grupo europeo se comenzó a hablar del treat to target en artrosis de rodillas y la necesidad de aplicarlo a nuestros pacientes. Le da mucha importancia al estado de síntoma aceptable para el paciente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, sí, bueno, conozco un trabajo de un grupo, bueno, un consenso multicéntrico, donde, al igual que en otras patologías, se intentó con el treat to target para la osteoartritis. Y se tenía en cuenta, o se tuvo en cuenta, los pros de cada paciente, y se les hacía preguntas. Y recuerdo que había una que también les preguntaba cómo se sentían ellos y cómo calificaban su mejoría. Es decir, no solo el sentirse bien, sino cuándo estaban óptimos. Es decir, había pro y proms que valoraban con preguntas la capacidad de sentirse bien. Entonces, se calificaba de acuerdo a la mejoría en el WOMAC o en otras evaluaciones, cuál era el número alcanzado para considerarse óptimo el paciente. Pero también en el treat to target se delinearon otros fundamentos, como que bueno, el diagnóstico debería ser precoz, que el tratamiento debería ser también muy rápido, cuidar mucho de nuestros pacientes todas las comorbilidades, la presencia de comorbilidades, como se mencionó, el síndrome metabólico, la polifarmacia, el mejorar todo el aspecto de calidad de vida, es decir, también hay un treat to target en osteoartritis. Creo que con eso se podría hablar del treat to target en osteoartritis. Gracias, Oscar. De las sisadoas actualmente disponibles, ¿puede aconsejarse el uso de alguna de ellas en algún fenotipo en particular? Los estudios que se realizaron con las sisadoas que tenemos actualmente en el mercado no fueron realizados sobre ningún fenotipo, con lo cual justamente falla la posibilidad de decir si una es más adecuada que otra. En términos generales, uno tiende a pensar en si tenemos mayor inflamación, sin llegar a un fenotipo inflamatorio, donde evidentemente una sisadoa no es suficiente, uno pensaría en alguna de los fármacos que tenga mayor actividad a ese nivel. Si uno piensa en un síndrome metabólico, en alguna otra en la cual la dislipemia pueda tener un rol sobre la patogénesis. En el primer caso estaba pensando más en diacereína, en este segundo quizá en isaponificables. En casos de comorbilidades importantes cardiovasculares, hay un estudio del año pasado de sulfato de glucosamina muy interesante, con menor cantidad en grupos grandes que consumían este fármaco, menor stroke, menor accidentes cardiovasculares en general, con lo cual esto es lo que tenemos, pero ninguno de estos fármacos ha sido probado en un fenotipo en particular. Bueno, Gracias. yo querría... Se mencionó que una de las evaluaciones de rodillas se usaba como un ítem para el criterio de clasificación para la OA temprana. ¿Cuáles son los otros ítems y si ya puede usarse ese criterio? Perdón, no te oí bien. ¿Cómo dijiste? Que se mencionó que una de las evaluaciones de rodilla se usaba como un ítem para el criterio de clasificación para la OA temprana. ¿Cuáles son los otros ítems y si ya puede usarse ese criterio?
Bien, entiendo la pregunta. Sobre osteoartritis temprana se están desarrollando criterios, todavía son borradores. El grupo de Lohmander está trabajando en eso, y recientemente en un seminar se publicó la posibilidad de utilizar un criterio diagnóstico para osteoartritis temprana, y se tenía en cuenta, por un lado, como mencioné, el tener menos del 85% en el COOS, es decir, en ese cuestionario autoadministrado que el paciente nos dice, bueno, diversos dominios, o sea, la calidad de vida, nos habla también sobre las actividades de la vida diaria, pero también consta de 2 criterios más, ese draft de criterio de IOA temprana. Uno es el dolor, que es que el paciente tiene que tener síntomas presentes, o sea que tiene que tener una afección que nos permita discernir que el paciente es sintomático, y por otro lado es importante también estar presente la crepitación, es decir, como síntomas estaba el dolor y la crepitación. Y lo más interesante del criterio es que radiológicamente el paciente tiene que tener un Kilgren y Lorentz grado 0 o grado 1. Recordar que para osteoartritis, para el criterio de Altman, los criterios de ACR, los pacientes tienen que tener grado 2 o más de Kilgren y Lorentz. En este caso tienen que ser 0 o 1. Y no aconsejan utilizar resonancia magnética, porque lo que ellos pretenden es lanzar estos criterios para el médico asistencial primario, es decir, para aquel que puede ver a un paciente en los primeros estadios. Sería muy interesante que esto se siguiera desarrollando porque, bueno, es lo que hablábamos recién con Martín, tener la posibilidad de un diagnóstico temprano. Muy bien. Y bueno, por razones de tiempo, una más que también la hace Juanjo, que felicita a los 3 expositores. ¿Qué valor le otorgan al ritmo circadiano para el cartílago y en la terapéutica? Martín. No, lo único que sé es que el ritmo circadiano sobre el sueño tiene acción y puede tener sobre el dolor, pero el ritmo circadiano específicamente sobre el cartílago, no, yo no sé. Yo no lo conozco. No sé. Bueno. Que tenga alguna implicancia, que debe tener, pero por ahí la conocerá Juanjo. Pero yo... Es probable. Qué lástima que no pueda hablar acá. Bueno, la verdad que excelente. Hay miles de felicitaciones de todos los colegas en el chat. Se las quiero transmitir. Estuvieron muy bien. Y bueno, les digo a todos los asistentes virtuales que los esperamos en la próxima de osteoartritis, que va a hablar específicamente del tratamiento, y va a ser el 1 de octubre por el Zoom también de la SAR. También los quiero invitar, antes del 1 de octubre está el 30 de septiembre la primera maratón conjunta de ARPA, que son las 2 filiales de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires de la SAR, a las 18:30, también por el Zoom de la SAR, y quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias por todo, que tengan muy buenas noches y a cuidarse, que la situación sigue difícil. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Gracias buenas noches a todos. Chau. Ya, a Prada, por todo. Chau, chau. Gracias, Prada. Gracias, Roberto. Gracias, Prada. Muy bueno. Muchas gracias.